va a ser principalmente en español, pero tenemos traducción simultánea en inglés. Me gustaría simplemente pedirle a mis colegas que podrían dejar la nota para los de ustedes que quieran participar en español o inglés, que tienen la posibilidad de hacerlo y así vamos a tener hoy una combinación de intervenciones en español e inglés. Pero ya pasando de la lengua a el contenido, estamos acá reunidos porque Paris 21, basado en la OECD, CPI, ILDA, el Open Data Charter y el DRI de Kenia, en este marco para fortalecer la inteligencia artificial ética, transparente y centrada en las personas a través de la cooperación sur-sur. Nosotros hoy vamos a tener a los colegas Gloria Guerrero con nosotros, Renato Berino y también a Mushiri Miyaga, quienes nos van a comentar sus perspectivas sobre la inteligencia artificial y especialmente la cooperación sur-sur entre América Latina, el Caribe y África. Antes de que yo siga presentando el evento en el día de hoy, me gustaría darle la palabra a nuestra colega Mercedes de Paris 21 para darnos una bienvenida, unas palabras de bienvenida y seguiremos inmediatamente con las intervenciones de nuestros colegas. La idea en el día de hoy es que tengamos la posibilidad de escuchar a estos tres colegas, cada uno con intervenciones de máximo 10 minutos, para ahí abrir una media hora la posibilidad de escucharlos a ustedes, de interactuar, recibir sus preguntas y también comentarios y así cerrar a las 10 de la mañana hora de Colombia. Para presentarse, por favor, simplemente en el chat si nos pueden poner su nombre y organización o afiliación, se lo agradeceríamos para saber quién nos acompaña en el día de hoy. Mercedes, the floor is yours y bienvenida esta mañana de lunes en Bogotá, Colombia. Wonderful. Thank you very much, Philip. Good morning, everybody. Good afternoon, good evening, wherever you might be calling from. It's a great pleasure to have everyone here and welcome. Welcome to this very exciting webinar. On behalf of Paris 21, I'm pleased to welcome you all to this community of practice webinar on empowering ethical AI through South-South cooperation. For those of you who might not know Paris 21, it stands for the Partnership in Statistics for Development in the 21st Century. And we work very closely with a number of different organizations and country partners to promote better use of data for better policies, really through statistics and all types of different data. And of course, AI comes into this very importantly as well. First off, a quick thank you or a big thank you to CEPE for hosting this event, as well as partners at ILDA, the Open Data Charter, and the Local Development Research Institute for their collaboration and making today's event happen. I'm very excited for it. But just a quick welcoming remark, perhaps, or a bit of words to start off with, in that artificial intelligence is rapidly reshaping how data are produced, but also analyzed and communicated, without a doubt. And for national statistical offices, but also the broader data ecosystems across the global south, AI really offers important opportunities to strengthen the data production, also to improve decision making, and of course, to enhance the communication of these really valuable insights, all for sustainable development. At the same time, the ethical considerations like transparency, accountability, fairness, and data privacy are so central to ensuring that AI can actually serve the public interest. These things are not mutually exclusive, they're mutually reinforcing, and it's important to keep that in mind, which is why this discussion here is so valuable. For us at Paris 21, ethical AI is very closely linked to the quality as well as governance of data, and strong and inclusive, but also well governed data systems are what's really essential for building that trustworthy AI and also for avoiding the risks that can come along with AI as it can increase or reinforce those existing inequalities. But ultimately, this is why South-South cooperation really matters and is so important. Across Latin America and the Caribbean, and also Africa, amongst other regions as well, innovative approaches to responsible AI are emerging left, right, and center. Every day, there's new and exciting things to see, and it's such a great opportunity here to be able to learn about them.
By sharing these practical experiences and learning from one another across regions, this is how we can really accelerate progress and ensure that the perspectives of regions, and especially those in the global south, are reflected in global AI and data governance debates. Today's webinar will showcase the concrete use cases from Latin America and the Caribbean, as well as complemented by insights from Africa, highlighting both AI for data, but also data for AI. And these examples remind us really of how ethical AI depends on robust data systems, but also the strong institutions and the collaboration that's really necessary across different sectors. I'm very much looking forward to the presentations and discussion today. So I'm excited to kick it off here. Thank you all for being here, and I hand back to Philip at CEPE to get things started. Thank you very much. Mercedes, gracias a ti nuevamente. Para los que nos están acompañando, para que sepan, tenemos interpretación simultánea para este seminario. Lo encuentran con las indicaciones que mis colegas les han dejado en el chat. Les pido a los que nos están acompañando simplemente por el chat dejarnos saber quiénes son y la afiliación institucional. Mercedes me hizo el trabajo muy fácil porque ya comentó sobre los objetivos y lo que vamos a hacer y hablar en esta mañana. Por eso no me voy a demorar más en darles un contexto, sino darle más bien la bienvenida a Gloria Guerrero, quien es una aliada y amiga directora ejecutiva de ILDA, la iniciativa latinoamericana para los datos abiertos, que desde los datos abiertos ha no solamente navegado el tema de abrir datos y a tener acceso a ellos, sino ha pasado a la inteligencia artificial ética, la cual ha sido uno de los nuevos trabajos que ha hecho Hilda, y me alegra mucho que nos pueda acompañar hoy para compartirnos una de las experiencias, especialmente desde una óptica de América Latina y el Caribe. Entonces, Gloria, nuevamente buenos días, gracias por acompañarnos. Los próximos 10 minutos son tuyos. Muchísimas gracias, Philip, y muchísimas gracias también a CPI y a Paris 21 por la invitación y también por la provocación, ¿no? Para seguir reflexionando y sobre todo encontrar puntos de colaboración entre el sur global que me parece crucial para esta discusión y sobre todo para el futuro de nuestras sociedades. En el marco de esta conversación, a mí me gustaría enfocarme en dos puntos principales, o sea, basados en la trayectoria de Hilda, como mencionaba Philip, ¿no? En datos abiertos, gobernanza de datos, hablar también de gobernanza feminista, inclusiva de datos y de datos generados por las comunidades y cuál es el rol de toda esta conversación hoy en el marco de la inteligencia artificial responsable. Y desde esta perspectiva del sur global, me parece que uno de los primeros puntos, y el cual también tenemos experiencias que se ven exitosas, todavía hay que seguir trabajando en ellas, pero el primero es, uno, la participación de las comunidades en la generación de datos para entrenar a los modelos de IA. Y creo que aquí también podemos compartir mucho desde el sur global en cómo datos que son generados por las comunidades pueden corregir y pueden cerrar esas brechas o sesgos estructurales. Como muchos sabemos, los sistemas de IA están entrenados principalmente con datos que vienen del norte global y estos muchas veces reproducen exclusiones históricas, borrados culturales o incluso asimetrías de poder. Entonces, mucho de lo que hemos estado trabajando en los últimos años es pensar cómo los datos que son generados por las comunidades y que representan nuestros contextos, nuestras realidades, pueden ser una herramienta para, uno, involucrar más a las personas que al final son los usuarios y usuarias de estas nuevas tecnologías, pero también para reflejar sus problemáticas, resolver los problemas que son mucho más cercanos y sobre todo crear nuevas categorías que eliminen esos sesgos. Entonces, me parece que eso es también un poco como combatir los sesgos y combatir la discriminación desde el origen. Y es pensar cómo los datos pueden ser cada vez más representativos y el rol que las comunidades tienen en este proceso. Y también pensar eso, ¿no? Que la participación no es solamente inclusión, y decir, bueno, ya estamos representados, es suficiente, sino también crear nuevos modelos de gobernanza que nos permitan que la participación, no solo en la generación de datos, sino en el diseño, en la implementación, e incluso también en pensar nuevos modelos de política pública,
son importantes. Entonces, más allá de solamente la generación de datos, también todo el tema de involucramiento mucho más profundo en procesos de las comunidades y también ejercer, ¿no? O poder participar en la toma de decisiones, en los diferentes Escuchando ciclos de afuera, vida de los datos, como escuchando son la afuera. recolección, el uso, el intercambio, etcétera, pero también en pensar. Entonces, como se les... ¿también tú lo estás escuchando afuera? Gloria, un segundo, colegas, si tienen el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo para que Gloria pueda hablar. Gracias. No, ahora Gloria, la que no podemos escuchar es a ti. Ah, soy yo, ahí estoy, ya Aquí, nos listo. quedamos ahí, Dale. perfecto. Ah, bueno, y uno de los modelos, pensando en esto, ¿no? En nuevos modelos de gobernanza o en modelos de gobernanza más participativos, es el ejercicio que realizamos al lado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y es el marco, es el diseño del marco interamericano de gobernanza de datos y algoritmos. En este proceso participó sociedad civil, tanto ONGs como el sector privado, representantes del gobierno, y es una propuesta en el que con este enfoque participativo, representativo, se diseñaron lineamientos que nos permiten tener una perspectiva más amplia sobre el ciclo de vida de los datos y cuáles son los diferentes como puntos de entrada de sociedad civil cuando el gobierno no solamente utiliza datos estadísticos, sino también crear procesos de participación activa. Y por otro lado, también tener como un entendimiento, ¿no? Tanto de los riesgos como de también las posibilidades de uso de inteligencia artificial para servicios públicos o incluso todo el tema que se está trabajando hoy también de sistemas de vigilancia y las salvaguardas que se deben de tener al implementar este tipo de tecnologías. Entonces, este como marco interamericano apuesta por convertirse en la primera herramienta regional que si bien no es un documento vinculante, legalmente vinculante, sí representa la voluntad y la disponibilidad de los gobiernos de tener, mejores procesos, procesos de gobernanza más democrática, más participativa, pero también empezar a apostar o empezar hacia dirigirnos a un objetivo o un faro común como región. Y el segundo punto que me gustaría también platicar con ustedes es pensar desde el sur global cómo podemos generar mayor conciencia sobre el rol de los datos en la conversación de IA, pero sobre todo el valor de hablar de IA responsable. Y creo que aquí el apellido de responsable es muy importante, porque estamos viendo distintas implementaciones, procesos, nuevas tecnologías, nuevas compañías, etcétera, surgiendo que implementan inteligencia artificial para resolver problemas sociales muchas veces, problemas comunitarios, pero pensar que si no es IA responsable, no podemos hablar de un uso responsable de los datos. Entonces, acá el trabajo que hemos realizado en América Latina y el Caribe tiene que ver con esa perspectiva de política pública que abra los debates sobre IA responsable, no solamente centrándose en el tema de los algoritmos y la parte técnica, sino también lo que implica y lo que es, ¿no? La implementación de estos sistemas tecnológicos en cuestiones de poder político, social, económico, y que mucho de estas como vertientes están basadas en el tipo de datos que se utilizan o quiénes son dueños también de esos datos que se están generando, esos nuevos datos. Entonces acá también tenemos distintas iniciativas de sensibilización que lo que buscan es como poner en perspectiva y dejar claro también que el uso de datos que puedan ser sesgados o que estén incompletos o sobre todo la opacidad de estos sistemas, ¿no? Sin sistemas de transparencia claros, también afectan las salvaguardas de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, también es un poco entender cuando implementamos estos sistemas, si queremos que tenga una perspectiva responsable, tener que ser súper claro quién se beneficia, quién queda expuesto, quién tiene acceso a los datos, cómo funciona el algoritmo, ¿no? Y también romper estos como ideas de tener estas cajas negras de sistemas que están tomando decisiones que pueden afectar
directamente a las personas y aprovechar todos los beneficios que también se pueden alcanzar con un uso responsable de la inteligencia artificial. Y ahí también está súper como involucrado, o es importante, y creo que también pensando desde el sur global, es el tema de alfabetización. No solamente alfabetización digital, sino también alfabetización en el entendimiento de que nuestros datos tienen un valor, de que son importantes y que también tenemos que generar mayor conciencia sobre quién tiene acceso a ellos, toda la perspectiva, datos abiertos, datos sensibles, datos privados, y ahí el trabajo con otras organizaciones de sociedad civil que trabajan mucho más en territorio ha sido muy importante. También todo el trabajo con periodistas, medios de comunicación para generar contenidos que hablen de estos temas en no solamente desde la parte técnica, la parte académica, la parte de expertos, sino también acercar estos ejercicios a la sociedad civil en diferentes espacios. Y recientemente uno de los ejercicios que hicimos en este sentido fue la elaboración de un libro de reflexiones de jóvenes universitarios, que uno era que conocieran herramientas como por ejemplo el Índice de Inteligencia Artificial Responsable, que es una iniciativa global en la que Hilda forma parte como hub para América Latina, y que mide justamente el uso responsable de estos sistemas. Y lo que hicimos fue que los jóvenes pudieran acercarse a la herramienta, entender los datos que estaban ahí, pero sobre todo hacer reflexiones desde su vida cotidiana, cómo esto les afectaba o cómo esto podría afectar, ¿no? En el futuro, por ejemplo, su entrada al mercado laboral o su acceso a ciertos servicios de gobierno y ciertos programas sociales. Entonces, este ejercicio fue un libro colectivo que hicimos se llama Perspectivas de una generación IA responsable. Les dejo acá el link también. Reflexiones de jóvenes principalmente en México, de diferentes estados, al lado de expertos de algunas organizaciones amigas, y también un poco como abrir la conversación, ¿no? De no solamente las personas que trabajamos todos los días en estos temas, sino también traer nuevas voces, nuevas perspectivas e ir ampliando también el entendimiento que diferentes sectores de la sociedad tienen sobre estos temas, también con la idea, creo, de perderle el miedo a la tecnología. Entonces, bueno, son solo algunos ejemplos en estos dos como puntos que les comentaba, y dejo el espacio también porque me encantará escuchar a Mushiri y a Renato con el trabajo que están realizando. Gracias, Gloria. Y yo te voy a pedir el favor, ya que tienes varias camisas también y lideras la plataforma de datos para el desarrollo, en donde hay muchos colegas de África y América Latina y el Caribe incluidos, en donde me gustaría que nos pudieras compartir un poco más sobre la percepción que tienes de las diferencias entre las dos regiones, continente, y también sobre el componente de cooperación sur-sur que vamos a entrar ahora hablar un poco más. Entonces, apenas ellos terminen, te buscaré nuevamente, pero gracias por tu intervención. Renato, buenos días o ya tardes, creo yo, para ti. Es un gusto de tenerte, Renato, del Open Data Charter, también un colega querido que ha trabajado estos temas desde un ángulo desde el sur global, pero especialmente buscando cómo se abren datos, la posibilidad de tener a Renato hoy con nosotros para que nos cuente la experiencia en gobierno abierto, las políticas públicas y datos, en donde tiene una amplia trayectoria tanto a nivel local en la ciudad de Buenos Aires como también a nivel nacional e internacional. Entonces, Renato, bienvenido a la ODC y a ti especialmente en regalarnos hoy tus 10 minutos con las ideas que traes. Bienvenido nuevamente y the floor is yours. Muchísimas gracias, Philip Cepey, por la invitación y también a Pers 21 y un gusto compartir el panel con Hilda y con el DRI. Yo les voy a contar un poco, bueno, desde Open Data Charter, obviamente nuestra misión y nuestro objeto tiene que ver con los datos, datos abiertos, pero también gobernanza de datos. Entonces, esta es la manera en la que encaramos nuestro trabajo de inteligencia artificial. Y les voy a compartir algunas ideas de tres líneas de investigación que venimos trabajando y a partir de ahí, luego en la parte de preguntas, podemos reflexionar y sacar lecciones. Pero uno de los primeros proyectos que trabajamos en inteligencia artificial tuvo que ver con partía de la pregunta de cuáles son las necesidades en términos de datos que ciertos proyectos de inteligencia artificial tenían en el sur global, con un foco grande en África y Latinoamérica. Y acá para
para poder trabajar el tema, hablamos principalmente con lo que nosotros llamamos local practitioners, que fueron investigadores de universidades o pequeñas startups que trabajaran en proyectos elegimos dos temáticas, en ese caso, agricultura, proyectos de inteligencia artificial enfocados en agricultura y en salud. Y ahí nos trabajamos un poco con proyectos de agricultura que tienen que ver más que nada con diagnóstico de plagas y enfermedades y con smart farming, cómo mejorar los procesos de agricultura, y en salud con sistemas de vigilancia de epidemias y de pandemias, como fueron los sistemas de COVID y también sistemas de diagnóstico. Y acá nos encontramos, esto solo como disparador, pero nos encontramos con que muchos de estos proyectos generaban sus propios datos, pero también utilizaban repositorios abiertos, y estos repositorios abiertos en general no eran suficientes y tenían distintas problemáticas. En términos de agricultura, era sobre todo cuando utilizaban imágenes, no siempre estaban completas o venían del norte global, entonces había que adaptarla con imágenes locales y con etiquetado de distintas variaciones en las enfermedades. Y con los diagnósticos en los temas de salud también eran principalmente datasets de imágenes de hombres del norte global, entonces los diagnósticos en los sistemas de inteligencia artificial obviamente tenían sesgos, y lo mismo pasaba cuando utilizaban historias clínicas, todas las limitaciones a través del lenguaje, entonces vimos enseguida que estos repositorios de datos abiertos eran útiles, pero tenían muchos sesgos y tenían que ser complementados con el trabajo en datos a nivel local. Y además, esta pregunta inicial que fue sobre datos, después tuvo un enfoque mucho mayor y aparecieron necesidades mucho más grandes en el ecosistema, como desde los costos del cloud computing para poder entrenar a los sistemas, la falta de acceso a banda ancha en muchos lugares, de equipos, de capacity building, ¿no? De poder trabajar con estos datos y con estas herramientas. Entonces detectamos necesidades que iban mucho más allá incluso de los datos. Después, y esto solo para comentar de manera general, otra línea de trabajo ha sido el vínculo entre los datos abiertos y los principios de los datos abiertos con los sistemas de inteligencia artificial y de qué manera se pueden complementar. Acá también partimos bueno, ha habido interesantes informes de la UNESCO y de la Unión Europea que vinculan el potencial de, por ejemplo, Sí, sí, es más que nos está la atendiendo que nos apertura. conectemos a un evento que tiene ella. Disculpe, Renato, pero parece No que pasa la nada. conversación doméstica se nos entró acá. Entonces, el que tenga el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Y si los colegas nos ayudan por parte de CPI de ponerlos on mute si es necesario. Gracias. Abriremos los micrófonos lógicamente en un momento cuando terminen nuestros expositores. Renato, por favor. Perfecto, continúo. Bueno, nada, estos estudios buscaban estudiar un poco el vínculo entre los principios como la comparabilidad, la interoperabilidad, la accesibilidad, y de qué manera los datos que respetaban esos principios alimentaban de una manera más eficaz y más justa el funcionamiento del sistema, de los sistemas de inteligencia artificial. Acá también hemos estudiado casos de uso específicos que después puedo compartir, pero no lo quiero hacer mucho más largo, pero fue interesante vinculado con el proyecto anterior, cuando hablamos con la gente que estaba trabajando con los repositorios, la verdad que a casi todos los que entrevistamos, el 95% de los profesionales afirmaron que los datos abiertos eran útiles para sus proyectos de inteligencia artificial. Básicamente esgrimieron que es porque les complementaba la información que tenían, fomentaba más confianza, mejoraba la calidad de los datos que ellos también recolectaban a través de la comparabilidad, y garantizaba también la interoperabilidad entre distintos proyectos. Y también, y esto me parece súper importante para traer a la conversación, comentaron que los repositorios abiertos como GitHub, Airtable facilitaban mucho la colaboración y conectaban los datos abiertos con todo el mundo de Open Science y ciencia abierta. Acá no me voy a detener mucho más en esto, pero después les puedo compartir los materiales. Y hay un último trabajo que publicamos hace poco y que ahora vamos a profundizar, que tiene que ver con un aspecto más de marcos regulatorios de datos para la inteligencia artificial, que lo hicimos con la ayuda de Thomson Reuters, el programa Pro Bono de Trustlaw. Y acá lo que hicimos es en dos países de África, dos países de Latinoamérica y dos países de Asia, examinar de qué manera los proyectos o las regulaciones o los distintos formatos que pueden tomar las estrategias de inteligencia artificial que están encarando
incorporaban o no principios de gobernanza, transparencia, protección de datos, y si no lo incorporaban, de qué manera la legislación ya existente alcanzaba o no para regular estas nuevas tecnologías. Y ahí vimos distintos ejemplos, ahí vimos jurisdicciones, por ejemplo, Chile y Taiwán, que integraban disposiciones robustas de protección y gobernanza de datos directamente en sus nuevos marcos de inteligencia artificial. Vimos otros lugares, por ejemplo, en los países que trabajamos en África, donde todavía se basaban en leyes más generales y antiguas de protección de datos, aunque se estaban trabajando ya normativas específicas que todavía en ese momento no se habían aprobado. Y hay unos ejemplos interesantes, por ejemplo, en Chile el proyecto de ley de inteligencia artificial regulaba directamente el uso de los datos personales sensibles como la información biométrica, que es algo que en muchas leyes de protección de datos ha quedado un poco desactualizado. En Kenia vimos la prohibición específica de la toma de decisiones automatizadas que pueda afectar a un individuo. Eso es algo relacionado a la inteligencia artificial que también es bastante interesante. Y en México, por ejemplo, encontramos que antes de su disolución, lamentablemente, el INAI había generado una guía de recomendaciones para el tratamiento de datos personales derivados del uso de la inteligencia artificial. Entonces, aplicaba directamente con recomendaciones a ciertas particularidades que podía tener, que tiene efectivamente el tratamiento de datos con estas nuevas tecnologías. Y ahí también, la verdad es que la mayoría de las regulaciones y de los proyectos que vimos integraban principios internacionales como los de la OCDE y la de la UNESCO, que tenían que ver con transparencia, rendición de cuentas y no discriminación. Pero vimos en muchos casos todavía algunas lagunas regulatorias muy claves que tienen que ver con estas nuevas tecnologías. Como decía, salvo algunos casos específicos, todavía cuando se remite a leyes anteriores, que en algunos casos tienen 15, 20 años de protección de datos, toda la cuestión de datos biométricos, de datos sintéticos, del derecho de explainability, de explicabilidad, de entender cuál es el consentimiento y cómo se tratan esos datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial, e incluso las evaluaciones de impacto no están contempladas, y la verdad es que las regulaciones actuales, si no se actualizan en torno a las nuevas tecnologías, quedan un poco en desuso. Y ya para cerrar, que no, ya no tengo más tiempo, pero podemos, nada, la idea es de estas ideas compartir algunas lecciones y ver de qué manera se puede interrelacionar la cooperación en Sur-Sur, pero comentarles también que estamos empezando un proyecto ahora muy específico, con una convocatoria con foco en Uruguay y en Colombia, para incubar y ayudar a crecer proyectos que estén utilizando datos abiertos e inteligencia artificial para temáticas de cambio climático. Y también poder fomentar y poder trabajar en conocer las experiencias y las ideas que ya se están generando en la región me parece una manera interesante de cooperación. Después les voy a mandar el link para quien esté interesado en participar. Y eso es todo y retomamos la discusión luego. Muchas gracias. Súper, Renato, gracias a ti, especialmente porque también hiciste un focus en ejemplos tanto de la región de América Latina y África. Voy a, igual que Gloria, seguir en esa línea. Apenas abramos para las preguntas y comentarios para que nos comentes un poco más y para que también miremos tanto diferencias entre las regiones, pero también complementariedades que son bien importantes. Y por eso hemos invitado también a Mushiri, el director ejecutivo de LDRI basado en Nairobi, Kenia. Para todos es importante mencionarle los que llegaron un poco más tarde. Tenemos interpretación simultánea del español al inglés, inglés al español. Entonces, simplemente utilicen el botón de mano derecha que dice más. Ahí hay las instrucciones también en el chat. Los que quieran cambiar de inglés a español lo puedan hacer en tiempo real. Ahora, Mushiri está en Kenia en este momento, ha sido un socio y una persona que nos ha acompañado en América Latina y el Caribe también para buscar estos puentes de colaboración sur-sur entre organizaciones, gobiernos, oficinas estadísticas, pero también entre actores de datos abiertos y buscando cómo podemos crear sinergias y aprendizajes conjuntos, especialmente
para datos, para el bien común. Entonces, Mushiri, es un gusto de tenerte con nosotros. Ya es unas buenas tardes para ti. Al igual que Gloria y Renato, te vamos a dar 10 minutos para compartir tus ideas y pensamientos y ahí vamos a abrir pues a las preguntas y a los comentarios de los colegas. Por favor y bienvenido nuevamente. Thank you so much, Philip. Thank you, everyone. Honored to be here for this conversation. And I think it's also a good opportunity for us to also hear, like I've heard from Renato and Gloria, what else is happening around the world. So I'll give a few examples of what we are seeing on the continent and the potential for greater South-South cooperation when it comes to AI, especially ethical AI. Yeah, and I think maybe you might find some inspiration from what people on the continent of Africa are doing. So of course, it goes without saying that AI has huge potential. We are seeing that potential unfolding in various ways, in various industries. Some of it is concerning, some of it is absolutely inspiring. But the one area that continues to be an area of concern, especially for us working on the continent, is the issue of language. In many instances, we interact with technology in the language that we're most comfortable with. And for the vast majority of those living in Africa and most parts of the global south, English, Spanish, Mandarin, Gujarati might not be their comfort language, the language that they're most comfortable with. Africa, for instance, has 2,000 languages that are spoken, plus more than 2,000 languages that are spoken. But all the tech that we have that is AI powered, or even not AI powered, tends to rely on a very small set of languages that you're not going to find being the primary language of conversation in most of the rural parts of Africa. And that's 1 billion people plus, who could interact and benefit more from these new technologies if they were able to understand and work with them better. And this is not just an issue of communities being left behind, but it's also an issue of governments and even private companies being unable to really serve those communities in an optimal way. So that kind of provides a bit of a backdrop for why we're thinking about this work in the way that we've been thinking about it. That we have all these, excuse me, underrepresented African languages, which are considered low resource because there is a lot of investment that is going into these languages. The private sector, I think big tech, are going to be looking at an addressable market and looking at that population that speaks that language in terms of size in order to determine whether the investment is necessary. In our view, the investment is always necessary, and some partners, some big tech companies have woken up to that. We've seen Meta with the No Language Left Behind initiative. Google has put in some investment as well, but there's still a large number of languages representing hundreds of millions of people on the continent that are not being captured, that nothing is being done about them. I think the main area of concern, other than the fact that those languages are missing, is also for where they are happening and where there are efforts happening, that the voices of the communities are not really being captured, they're not being taken into account. So if you do have technology solutions that are utilizing natural language processing in trying to serve indigenous communities, the question of how the data that was used to train those models becomes an issue because of the feeling of the necessity to move quickly in tech, the whole mantra of move fast, break things. That doesn't always work well when you're dealing with human beings. Moving fast and breaking people isn't the way we see development. And so the need to center the communities, center the people in the development, so that even the nuances that are in the languages are captured. That's extremely important because those services, the translations, whatever it is that is going to make its way out into the public in those languages needs to take into account those nuances. So for instance, Swahili is spoken across a large part of the continent of Africa.
But the Swahili that you find on Google, for instance, if you were to switch the language on Google to Swahili, it is almost academic Swahili. It is very pure. Sorry, excuse the background noise. It's not the kind of Swahili that is spoken on the street. So many people will see the tab open to Swahili and you're completely lost, despite the fact that you're a speaker of the language. The way that it is spoken in one area can change drastically by just moving 20, 30 kilometers away. So how the languages are developed and how communities are given an opportunity to be part of that creation so that their language and the nuances and the colloquialisms that are in the language in their area are captured becomes one of the things that we identified from the very beginning as a priority. And there, I'll give you three examples of where this is happening, two examples of where this is happening, and one example of how we are rethinking the issue of licensing for open data language sets. So LDRI has been working around emerging technology and governance and food systems and gender and all those, and that entire nexus for a long time. And one of the things that we did at some point, we set out to build an early warning system that is AI powered, that can serve smallholder farmers at a fairly granular level. The challenge we immediately ran into when we were trying to test and engage with communities was that the technology is available to them in Swahili, again, very clean Swahili, and English. And these are not their comfort languages. So how do you move away from that to what they speak on a day-to-day basis? So we immediately started working on that, and we're grateful for the support that we got from our partners GIZ to build out this language corpora that was eventually going to be part of our system. But then you also quickly realize that it's a very expensive endeavor. Secondly, it takes a lot of time. We worked with the communities to make sure that they're the ones generating the language data set, that they're the ones putting in their voice in terms of what and how things are pronounced. And we were able to get to a significant distance with some of our small language models based on a very specific thematic area, in which case this was agriculture. But then working with the communities for that, we realized that there's an opportunity to scale, and we became part of a consortium with the Maseno University and the Dedan Kimathi University here in Kenya to take on more languages and apply that same community-driven model, working with communities to develop the language and make sure that the language data speaks their language. And then we went from just working on one language to being part of a consortium that's working on 7. 2 minutes, Moshe, please. Yeah, so that gives us a signal for what it means when you can accelerate progress, so that you can put technology in the hands of people who are already being left behind and slow down that process. Second example is Masakane Research Collective. This is a Pan-African grassroots initiative of researchers, technologists who are building language models for African languages. Being part of the Masakane Collective means that those of us working on indigenous languages now are part of a community working on 30+ languages. Meaning, for those of us building tech, we can build and bring tech in local languages much faster than we would have before. And that brings me to the last thing, which is the issue of, okay, so we've built the language data sets. They have the community's voice, they have the community's language, they have put in their sweat and their time, they've been compensated, but this is still their cultural heritage. What happens next? So Masakane, I of course have been working on this for a while, longer than us, and they engaged in some research to examine how these open data licenses are working in practice. And what they found was that the traditional licenses, especially those that are based on copyright law, don't account for the reality of African users. The people who benefit the most when the data is open tend to be large organizations, large enterprises working outside of Africa. So there's no benefit flowing back. So I'd like to point you to a work that has emerged from that. Two researchers, Dr. Chijoke and Dr. Melissa, worked on what they call the Noodle license. I'll encourage you to check it out. I'll put in a link in the chat, NOOODL. And unlike any other standard license, what this license does, it tries to differentiate the users so that users from well-resourced contexts
will face a little bit more of a benefit sharing obligation, while local communities, researchers, and local organizations would access that data without having to deal with those obligations. So this is an opportunity that has a framework that's in play. That's an opportunity for those working in the global south, whether it's in Africa or in Latin America or the ASEAN region, to find to build out data with their communities, but also apply the license that allows for that benefit, that when that data is picked up by big tech, makes its way back somehow to those communities, going forward. So transparent, accountable, beneficial, and ethical, to the extent that people's voices, people's language are taken into consideration, and their rights and their privacy are protected. I'll stop there for now. I could talk a lot about these things, but I think there's something there for us to consider as we work towards greater South-South cooperation on AI and ethical AI in particular. Thank you. Mil gracias, Mushiri, y también a Gloria y Renato por darnos estos pensamientos, ideas iniciales sobre nuevos modelos de gobernanza, sobre el valor de la inteligencia artificial responsable, pero también de ejemplos muy concretos en los cuales están trabajando tanto en sus regiones como también con modelos de cooperación sur-sur. Mushiri nos acaba de mencionar también ya trabajos en el contexto panafricano que me parecieron supremamente interesantes porque vuelven al ciudadano, vuelven exactamente a las bases de gobernanza y la posibilidad de aprender entre regiones y actores entre las dos. Teniendo en cuenta que tenemos hoy representantes de la academia, filantropía, de las oficinas estadísticas y también de cooperación, ahora me gustaría poderles dar la palabra a ustedes al levantar la mano o al poner su pregunta o comentario en el chat. Ojalá tengamos ya a voluntarios para quebrar el hielo y así poder presentar sus comentarios o ideas. Voy a mirar en el chat. A Dios gracias, conozco a algunos de ustedes para que podamos quebrar ese hielo y busco los voluntarios si es necesario. Esperaría que no. Entonces, simplemente al levantar su mano pueden hacer las preguntas a las personas. Lo único que les pediríamos sería presentarse brevemente para que sepamos quiénes son y también a quién va la pregunta a la que quieren adresar. Simplemente también para su información, Mushiri ya está poniendo la información en el chat sobre las iniciativas que mencionó. Lo mismo le pido a Renato y Gloria para que puedan compartir sus preguntas. Entonces veo ya la primera persona, Javier Suraski, que quiere intervenir. Por favor, Javier. Y buenos días. Estás todavía en mute. Te vemos, pero no te escuchamos, Javier. Que la siguiente, muy bien. Ok, algo pasó aquí con la logística con el Zoom. Javier, simplemente nos dejas saber cuando estás nuevamente conectado. ¿Hay otra persona con preguntas o comentarios para quebrar la timidez de final de año? Está difícil, parece hoy. Eh, Bien, si no lo hay todavía, yo me voy a adelantar para hacer una pregunta que me gustaría hacerle a los tres y el que la quiera contestar sobre los modelos de cooperación sur-sur que ustedes han trabajado hasta el momento. Hemos escuchado los ejemplos de América Latina y África especialmente. ¿En dónde ven que podemos buscar mecanismos y también temáticas de colaboración? Renato, Gloria y Mushiri, unos ejemplos tal vez prácticos para poder iniciar esta conversación. Gloria, si quieres empezar. Buenísimo, muchas gracias, Felipe. Y también aprovechando para complementar un poco con lo que mencionabas, ¿no? De D4D, que es como justamente la red
de colaboración de datos para el desarrollo, el D4D Network, donde ahí varios coincidimos, incluido CPI, LDRI, con Muchiri, y es tal cual, ¿no? Como una red global desde el sur, que una organización del sur global, desde América Latina, África y Asia, que trabajamos en datos para el desarrollo, para la democracia, para la justicia social. Y esto es mucho de las temáticas que nos unen. Y creo Mm, que como puntos de encuentro dentro de D4D hemos visto, uno, la medición, ¿no? Como puede ser el índice, el Global Index on Responsible AI, el entender qué datos existen, qué datos no existen en estos temas. También estamos viendo que hay un interés muy como muy marcado también, ¿no? De las agencias de cooperación y de los donantes internacionales en África. Y como bien mencionabas, Muchiri, hoy hay muchísimos recursos y proyectos que se están implementando en África, y están muy enfocados a hacer pilotos en uso de inteligencia artificial en temas como agricultura, en temas como desarrollo de negocios, desarrollo de empresas, gestión de recursos. Y creo que ahí también hay una oportunidad grande para fortalecer la cooperación con América Latina, con Asia, esta cooperación sur-sur, porque si bien estamos viendo también que hay un como influx grande de recursos en África, no es lo mismo en otras regiones del mundo como lo es América Latina y el Caribe. Y creo que para todo este tema de probar y testear pilotos y sistemas de automatización, muchos de los retos son compartidos, ¿no? Sistemas, por ejemplo, anticorrupción en gobierno, una mejor gestión de recursos naturales o incluso temas de representación tanto lingüística, como mencionaba Muchiri, tiene ese problema en África, también es un problema que vemos en América Latina, hay distintas lenguas que no están representadas y muchos de los modelos están siendo diseñados en inglés, principalmente todos los sistemas de LLMs, y creo que por ahí hay una posibilidad de, uno, pensar en temáticas comunes, como lo puede ser la gestión de recursos, acciones o acciones contra el cambio climático, y también todo el tema de representación de comunidades o incluso el tema de acompañamiento y monitoreo desde sociedad civil también a sistemas de vigilancia, que están usando inteligencia artificial, y es uno de los temas que vemos, por ejemplo, a los colegas en Asia trabajando muchísimo. Entonces, solo acá algunos de los temas que también dentro de la red hemos identificado y también un poco los retos, ¿no? Pensando en cómo generar más colaboración sur-sur. Creo que ahí también necesitamos más incentivos y más espacios donde la voz tal cual, sur-sur, tenga peso en las decisiones, pero también que nos permitan tener recursos claros que destinar para procesos que sean intercontinentales, donde creo que la experiencia de los dos lados, o incluso cuando pensamos en Asia también, o en ejemplos en la India, pueden también dejar mucho aprendizaje cruzado. Entonces, cambio. Gracias, Gloria. Y esto es bien útil para la conversación que vamos a tener. Tenemos ahora dos personas que han levantado la mano. Yo le voy a dar a Renato y a Mushiri ya espacio para responder también sobre esta misma pregunta, pero también sobre el comentario y o pregunta que nos tienen tanto Javier Suraski como Sandra Hernández. Javier, tratamos de escuchar otra vez. A ver si ahora tenemos más suerte. Maravilloso. Aquí estás con Fantástico. nosotros. Te estamos Bueno, escuchando. muchas gracias. Gracias por la organización del encuentro y han sido súper interesantes las presentaciones que han hecho cada uno de los expositores. Sin embargo, a mí lo que me queda es una duda. Me da a veces la sensación que estamos poniendo el carro por delante de los caballos, porque está muy bien el tema de los datos, está muy bien preocuparse por la responsabilidad y por la interpretabilidad y por la capacidad de entender lo que está pasando dentro de los procesos de IA. Pero yo creo que para lograr un lugar en eso, en el ámbito internacional, lo primero que hay que hacer es construir las capacidades para que la voz de América Latina y de África realmente se pueda sentir en esos debates. Mientras hablemos desde un lugar de una profunda desigualdad y atraso en temas digitales, es muy difícil que nuestra voz
pueda convertirse en una voz fuerte en los debates mundiales en estos temas. Y ahí es donde quiero hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con un tema más técnico, si se quiere. Solo que estoy viendo es como un riesgo de reprimarización económica 2.0, donde tanto África como América Latina se conviertan en espacios de extracción de datos, en espacios de extracción de recursos naturales e incluso en espacios de extracción de talento humano. Sería una nueva forma de llevarse recursos por parte de los centros. Eso me preocupa muchísimo y creo que no tiene solución si no es en un trabajo birregional. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es más orientada a la cooperación sur-sur y tiene que ver con cómo podemos hacer, cómo creen ustedes que podemos hacer para que fortalecer los diálogos birregionales en esta materia y poder orientar nuestro trabajo en cooperación sur-sur mucho más hacia el tema de construcción compartida o uso compartido de infraestructuras digitales, promoción de la innovación, construcción de centros de excelencia digitales, porque creo que el camino va por ese lado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier, y hago la introducción para ti, Javier Suraski, de la Universidad de La Plata, en Argentina. Eh, Perdón. ya le voy a dar la palabra a nuestros expertos, pero antes de eso, Sandra Hernández, por favor. Fili, buenos días a todo este excelente equipo de trabajo. Red América es la red de fundaciones empresariales en América Latina. Estamos en 11 países y escuchándolos y viendo la importancia de este tema de los datos, de la data, de la inteligencia artificial. Yo quisiera un poco reflexionar también sobre algo que Gloria estaba hablando de la participación y de poder tener las voces de las comunidades y seguramente las voces también de organizaciones como las fundaciones empresariales que trabajan en los territorios, que están en los países y que seguramente estos temas no son tan cercanos, me da la impresión, y creo que aquí hay un reto muy importante y hay una oportunidad para ese trabajo que ustedes están planteando y algo que Javier decía de cómo elevar las capacidades. Creo que ahí hay una oportunidad y me encantaría poder escuchar de ustedes cómo desde la inversión social privada podemos fomentar, podemos promover mejor este trabajo que se quiere hacer sobre inteligencia artificial, datos, el uso, la cultura del dato y la importancia que esto tiene. Renato mencionaba algo que para nosotros es fundamental y que lo estamos viendo en las fundaciones empresariales, Renato, y es un trabajo muy cercano a temas de agricultura, agricultura regenerativa, temas de clima, y creo que ahí hay una oportunidad bien importante para poder trabajar. Muy bien, Renato, ya que te mencionaron en el último comentario de Sandra, ¿por qué no tomas la palabra? Y posteriormente se la daré a Muchiri para poder cerrar este panel. Por favor. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por las preguntas. Respecto a la intervención de Javier, sí, considero que los desafíos son muchos. Nosotros un poco desde, nada, tiene que ver con la misión y con el objeto de nuestra organización, ¿no? Que nació siempre trabajando sobre datos y nuestra principal preocupación ha sido cuál es la calidad de esos datos que alimentan a los sistemas de inteligencia artificial, por qué reproducen sesgos o un funcionamiento tal vez ineficaz, y un poco también entender el panorama regulatorio. Nosotros tenemos una red de gobiernos y de organizaciones que han adoptado la carta y tratamos de generar recomendaciones para que puedan como un poco saltear esas lagunas o empezar a entender cómo trabajar, pero creo que coincido contigo que es un desafío enorme poder dar voz a distintos sectores y ahí hay algo que va más allá y es un próximo paso al que queremos ir ahora, que va más allá de este primer paso que hicimos de investigación, que es generar un capacity building y que esto que hemos investigado pueda servir. Queremos ir más allá de nuestra red, obviamente.
para eso participamos de distintos foros y bueno, siempre lo más difícil para nosotros al trabajar de manera global a veces es llegar a comunidades más locales o vulnerables y poder darles voces, pero sí tratamos de integrar distintos foros, desde el Foro de Gobernanza de Datos de Naciones Unidas o los esfuerzos que contaba también Gloria de la OEA, pero creo que ahí hay un desafío muy grande y ahí es donde la cooperación sur-sur tiene un valor también interesante, que es eh, qué de esto que estamos viendo y de esta foto puede servir para aprender entre distintos actores y encontrar soluciones locales o regionales que sean útiles para abordar un poco más la eficacia y la justicia, en cierta manera, de estos sistemas. Y después sobre la intervención de Red América me parece súper interesante. Para nosotros siempre también desde sociedad civil ha sido un desafío trabajar o acercarnos al sector privado. Por suerte en este proyecto, cuando se habla de inteligencia artificial, obviamente en las discusiones siempre están mucho las big techs, pero es interesante este aporte porque hay muchísimas startups y pequeñas empresas que están trabajando y desarrollando un sistema de inteligencia artificial y ahí creo que nosotros, bueno, en estos casos que vimos, de diagnósticos de temas de salud y de temas de smart farming y de procesos de diagnóstico en temas de agricultura, eh, había en la gente que pudimos entrevistar, había un interés muy grande había una necesidad muy grande en generar sus propios datos, porque los datos, los repositorios comunes no eran suficientes, pero un interés muy grande en conectar entre los distintos actores y poder compartir esas bases y los desafíos. No solamente los desarrollos del proyecto de inteligencia artificial en sí, sino esos datos que muchas veces tomaban repositorios de universidades, no siempre datos abiertos de gobierno, sino repositorios de universidades públicas o de distintas fundaciones. No sé, por ejemplo, se me ocurre, nos mencionaron mucho Radiant Earth, que es una fundación que trabaja con imágenes satelitales, como de qué manera poder compartir los desafíos que tenían etiquetando las distintas enfermedades. Nada, ahí creo que hay que explorar algo, hay que explorar, tratar de explorar también la integración del sector privado, sobre todo pequeñas empresas, en cómo poder colaborar en estas temáticas específicas que a veces quedan afuera de la discusión de inteligencia artificial. Mushiri. Thank you very much. I think in terms of where the opportunities lie for South-South cooperation, and especially growing it in the context of ethical AI, I think there's a vast array of opportunities, but I think the one I'd like to zero in on is the challenge of creating a model, a framework that can be used for benefit sharing when it comes to indigenous languages. We have that as an area that is untapped. We've not thought about it. I think Dr. Melissa and Dr. Chijoke have gone the farthest in our ecosystem in trying to figure that out with the Noodle license. But I think that is an area that is ripe for collaboration and cooperation. If we can design, test, and implement a framework or a model across the two regions, there's a good chance that we might be in a position to bring to the international community a normative framework, shared values framework that can be used to ensure that all this work we're doing on AI and bringing AI in languages that people understand does not become another exercise in data extractivism and taking away the cultural identity and the cultural assets of communities and turning them into resource and profit away from them with no benefit flowing back. So yes, so that's an area that I think we could consider for collaboration and cooperation in the near future. Thank you so much. Appreciate this. Mushiri, gracias a ti porque nosotros estamos viendo ya como síntesis que primero que sin datos generados y gobernados de manera responsable no habrá una inteligencia artificial responsable y por eso tanto la calidad, la gobernanza y participación de las comunidades son condiciones básicas para el éxito. Segundo, hemos visto en el día de hoy que la cooperación sur-sur es clave para compartir estas metodologías
buenas prácticas, los marcos normativos y de datos y así los aprendizajes concretos, porque no tenemos que empezar de cero en cada país ni en cada región o subregión. Y tercero, la diversidad lingüística de la que hacía pues también referencia Mushiri y también cultural dentro del contexto de la inteligencia artificial. No es un lujo, es una condición para profundizar esas brechas existentes. Es por eso que en nombre de Paris 21, CPI, ILDA y también ODC, LDI, quiero agradecer especialmente a nuestros expertos que nos acompañaron en el día de hoy, a ustedes y por supuesto también a Gabriel, nuestro intérprete, porque prefiero que sea un humano y no la inteligencia artificial que nos haga este trabajo. Entonces, gracias a todos ustedes en ese sentido y también a todos unas felices fiestas. Hoy un lunes como última semana para muchos antes de entrar a unas merecidas vacaciones después de un largo año. Queremos agradecerles su atención, también decirles en que este no será el último, sino es la parte de una serie de conversatorios que tendremos comenzando temprano en el próximo año. Y nuevamente a ustedes, gracias por su atención, a Paris 21 por su confianza y a todos ustedes simplemente unas felices fiestas y nos veremos el próximo año nuevamente. Hasta luego y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Goodbye.